Bueno, muy buenos días. A nombre de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Dilemas en Contrataciones Públicas, que será impartida por nuestro invitado especial, el doctor Rodrigo Soto Morales. De la misma manera, tengo el gusto de presentar al titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, el licenciado Jaime Chávez Alor, quien moderará esta conferencia. Nuestro anfitrión, Jaime Chávez Alor, es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, donde ganó varios premios por su desempeño académico. Su experiencia laboral abarca tanto los 3 poderes de la Unión como la iniciativa privada en consultorías nacionales e internacionales. Su desempeño en la Suprema Corte de Justicia, en la Comisión de Derechos Humanos y en la Procuraduría General de la República le han permitido ganar experiencia tanto en temas sensibles de anticorrupción y derechos humanos como en aquellos de carácter jurídico y asuntos internacionales. Sin más, cedo la palabra al panel. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Secretaría de la Función Pública. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto que nos acompañen. En especial quisiera destacar la presencia del subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, el doctor Javier Vargas Zempoatecatl. Muchísimas gracias por estar aquí. Titulares de unidad, directores generales, servidores públicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta conferencia magistral es la tercera que se organiza por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Es parte del ciclo de ponencias magistrales en ética, integridad pública, y la motivación de este proyecto es justamente la importancia de acciones de capacitación y sensibilización de servidores públicos como herramientas clave para la prevención de la corrupción y de conflictos de interés. El día de hoy, para nuestra ponencia magistral, tenemos al doctor Rodrigo Morales Soto con el tema Dilemas en Contrataciones Públicas. Él es abogado y doctor en Filosofía Pública. Su ejercicio profesional principalmente es en Derecho Aeronáutico, Derecho Civil, Mercantil, Administrativo y Medios Alternativos de Solución de Controversias. Ha sido coordinador general de la licenciatura de Derecho en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y actualmente es profesor e investigador de la misma universidad, Campus Ciudad de México. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, y miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Air and Space Law Forum, de la American Bar Association de Estados Unidos y miembro del Consejo Aeroespacial del Estado de Jalisco. Démosles la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, es un honor. Cuando uno viene a las pláticas de cómo usar Compranet, nunca se imagina que va a estar de este lado, ¿verdad? Y ahora nos toca. Y como ya lo delató un poquito la semblanza, pues soy de Jalisco y quizás tengo que decir algo para deslegitimarme inmediatamente en este tema. Sí, le voy a las Chivas. Y efectivamente, pues el tema es complejo y ustedes son los expertos porque ustedes lo operan, ¿no? Nosotros que estamos en la iniciativa privada, como abogados, que a veces tenemos que dar consultoría a los clientes que quieren vender, proveer, suministrar o prestar un servicio al sector público, pues es parte del trabajo que hacemos. Pero por la formación tuve la oportunidad, después de estudiar Derecho y practicar un rato, de irme a estudiar también una licenciatura y un doctorado en Filosofía Política en concreto. Y es curioso cómo la filosofía nos va abriendo la cabeza. Como decía un profesor, a veces la filosofía parece un rollo tremendamente teórico, pero luego en la vida real nos damos cuenta que es eminentemente práctico, que todas las artes y prácticas del ser humano no se escapan de un enfoque filosófico. Y es un tema pues difícil hablar de la ética, porque es un tema abstracto, es un tema que hoy en día, discutíamos ahorita en la precopa de la conferencia, o la preagüita, porque era muy temprano,
pues que lo que se está creando ahorita son estructuras formales que quieren darle perímetro o forma a algo que es abstracto, que es inmaterial y que no depende de estructuras. Por eso es una contradicción en la realidad. La ética depende de la gente, del sujeto, y que la suma del actuario, de las acciones del sujeto, de los agentes de una comunidad, crean, y lo comentábamos con Jaime ahorita, un contexto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos de vacaciones por ahí y nos llevamos a la familia al extranjero? Y mientras vamos rumbo al aeropuerto, en la ciudad que quieran, aquí en México, pues cigarrito, pues por la ventana. Basurita de las papas por la ventana. Llegamos al otro país y sigue, ay, ¿se puede fumar o no se puede fumar? Le tengo miedo a la multa. Al exceso de velocidad si conducimos en un país que no es el nuestro. Y entonces la ética no es tal realmente, es miedo. ¿A qué? A la sanción. Y hay una tendencia progresiva en la lucha ante la corrupción que viene importada pues, de la Convención Interamericana de la lucha contra la corrupción, que ustedes conocen mejor que yo, de la Comisión de Naciones Unidas contra la corrupción, de los criterios de la OCDE en el tema del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que en julio pues ya quedó publicado, promulgado y en marcha, y que a veces no sabemos ni cómo se opera bien, y ahorita estamos aprendiendo, tanto particulares como gobierno, a operarlo bien. Y entonces en realidad lo que hay no es ética, es acción-reacción. Es un sistema procesal, institucional, que si tú eres A y encuadras supuesto B cuando debería de ser C, tómate. No sé si me estoy explicando. Voy a tratar de explicar las cosas abstractas un poquito con manzanas. Y en la contratación pública, pues a los abogados nos encanta eso, pues porque, pues sí, va al cliente, no, yo te voy a decir cómo, lo vamos a lograr. Es que yo conozco, yo tengo un amigo, ¿no? Es que tengo una persona. Antes así era. ¿Qué se ha buscado? Crear un contexto estructural que obligue al particular y al gobierno de no salirse de ese perímetro del que hablaba al principio. Pero no se vuelve algo vivencial. No se vuelve algo propio. Y en mi opinión, está destinado al fracaso. Porque el ser humano tiene la capacidad de darle la vuelta a las estructuras, siempre. ¿Quiénes de nosotros nos íbamos a imaginar el contexto actual que estamos viviendo? El mundo que estamos viviendo hoy no es el mismo de hace 2 años. Crimea ya no es Ucrania. Rusia, desde la semana pasada, ya es otra vez amiga de Estados Unidos. Ya se murió Chabelo. No se murió Chabelo, se murió Cantinflas, perdón. ¿No? Y se murió Juan Gabriel. Este fin de semana estaba con una persona que trabaja con nosotros y decía, no doctor, no se ha muerto, es como Pedro Infante, no se murieron. O sea, hay gente que su estado mental le lleva a negar las cosas. Y la ética, en el fondo, si lo piensan así muy fríamente, ¿qué es? Que yo ante una realidad, ante un contexto de circunstancias que tengo enfrente, tome postura. Y que esa postura se traduzca en mi acción, con un juicio de por medio, en mi cabeza, de que esa acción ante esa realidad que tengo enfrente es buena o mala. Uy, pero es que las circunstancias cambian. Entonces la ética es relativa. Es tan relativa la ética que hay gente que cree que irle a la América es bueno. Conste que es un recurso pedagógico, ¿eh? Entonces, es curioso, piénsenlo con calma. Hoy en día hay gente que no pone en tela de juicio la lucha contra la corrupción. Hay como realidades más patentes frente a la elaboración de un juicio ético. Matar siempre es malo. La corrupción siempre es mala. Hay gente que ahora, y no pretendo entrar en ese tema, pero es una realidad que vemos palpable, la sociedad mexicana está dividida sobre los modelos de familia.
Y hay gente en esta sociedad mexicana a la que yo quiero mucho y muy cercana a mí, que me dice, el modelo homoparental es válido. Y hay otra gente que yo quiero mucho, muy cercana, que dice, no, tiene que ser heteroparental. Y ahí hay división en algo tan básico y tan impregnado de nuestra existencia que es la familia. Entonces ahí que vemos que es difícil hacer ese juicio y que es personal. ¿Y qué propone el gobierno? Lo que tiene que proponer, porque el gobierno no se puede meter ni en tu juicio ni en el mío. Tiene que respetar las libertades individuales. ¿Qué tiene que procurar el gobierno? Crear condiciones de contexto para que la gente pueda tener más elementos de juicio en su acción. ¿Y dónde lo puede hacer con toda certeza? En la función pública. Porque el gobierno no puede hacer sino solo aquello que le está expresamente permitido. Y sus acciones en calidad de funcionario público tienen que ser fundadas y motivadas, decimos los abogados. Entonces vemos que el tema de la ética, cuando se mete en estructuras procesales, lejos de simplificarse, se complica. Porque los que fuimos abogados, a lo mejor a ti también te tocó, Jaime, en la facultad, nos enseñaron que la moral es autónoma, interna, que no tiene nada que ver con el derecho. Pues toda la reforma de julio del 18 te está gritando todo lo contrario. La ética es una parte de la moral. Y cuando hablo de moral no hablo de una visión religiosa, cultural, tradicional, ideológica. Cuando hablo de moral, hablo del ejercicio de la razón para elaborar un juicio de una acción buena o mala frente a una realidad. Y eso tendría que ser algo razonable, racionalizable. Entonces, hay como dos momentos en la acción ética. Al menos yo así lo veo. El momento de mi realidad y mis circunstancias. Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y mi decisión en un segundo momento frente a eso. Esto me parece apunta a dos cosas muy concretas. Primero, que existe una realidad frente a mí. Segundo, que la neutralidad no existe. Piénsenlo fríamente. En todas las decisiones que han tomado en su vida, ¿realmente son neutrales? Incluso entre conflictos, entre amigos o parientes, ¿realmente somos neutrales? Yo les garantizo que no. Que aunque externen su neutralidad, en su conciencia tomarán una postura, por más sutil que sea, de acuerdo a la información que tienen, por una parte o por la otra. Esa idea de que la neutralidad existe, racionalmente es falsa. Desde que apreciamos la realidad, nuestra inteligencia se inclina por un lado o por otro. Necesariamente. Entonces, ahora, si la ética no es relativa, si la moral no es relativa, si lo fuera, nos hubiera pasado como muchos otros vocablos en las leyes y en la Constitución, no estaría ahí. Pero la palabra ética ha sobrevivido más de 3000 años. Existe desde Aristóteles, en su libro A la ética a Nicómaco y la ética a Eudemo, que son quizás los tratados del pensamiento occidental más conocidos sobre la ética. Después viene Cicerón, ¿no? En latín se dice de officis, de los deberes. Entonces dices, órale. Y ojo, ni Aristóteles ni Cicerón eran cristianos, judíos o musulmanes. Eran polisteístas. Entonces quiere decir que la cabeza y la historia nos dice que la razón humana, a través de su historia y de la historia de las ideas y de la filosofía, se va transmitiendo ciertas categorías de pensamiento que se han demostrado válidas en la Grecia de hace 3000 años como ahora, aquí en la Álvaro Obregón. Entonces, hay algo ahí que lleva a la razón particular y colectiva de las generaciones posteriores, a gente como Aristóteles y Cicerón, a reconocer como válido ese pensamiento. Eso se llama intersubjetividad.
la capacidad de reconocer la realidad de un mismo modo entre sujetos. Las estructuras del gobierno en temas de ética o, en este caso, sistemas anticorrupción o estructuras anticorrupción, procura transmitir eso. Si se crea una ley, acuérdense, los atributos de la ley, los que sean abogados que están aquí, generalidad, abstracta, impersonal, general. Entonces, la ley tampoco le podemos negar ese carácter orientador de las conductas individuales. Sí tiene un carácter orientador de las conductas individuales. A través de la sanción muchas veces. Pero ¿cuántas leyes conocemos que son, decimos los abogados, imperfectas porque no tienen sanción? Y por ahí encontramos un limbo donde la acción, por eso ahora la gente, ¿no?, dice las crónicas del matrimonio, que estaba un señor viendo la televisión mientras su señora preparaba la cena en la cocina y empieza a gritar frente al monitor, él, no entres, estúpido, no entres. Y la otra se asusta y llega y le dice, ¿qué estás viendo? Dice, el video de nuestra boda. ¿Qué pasa? Que a veces la experiencia, que también es conocimiento, aporta datos de cómo pueden ser mejor o peor las cosas. Obviamente el chiste era retórico, hay matrimonios muy felices, pero a lo que quiero llegar es, tenemos que tener un cambio de mentalidad. El mundo va demasiado deprisa, pero lo que sí es que todos hemos acordado que la corrupción no puede seguir. ¿Por qué? A veces cuando me toca entrar en debates con los muchachos, ¿por qué fumar marihuana es malo? Y a mí no me dejas echarme mi Marlboro en el receso, pero tú sí que te pones tu churrito el fin de semana. Hay la creencia ahora de que lo que hacemos en lo individual no afecta al grupo. Y eso es falso, porque todos sabemos, y creo que esto no lo tengo que explicar más, que no podemos subsistir sin el grupo. Punto. No somos compartimentos estancos en acciones, estamos vinculados y conectados. El trabajo que tienes ahorita, la posibilidad de venir hasta aquí hoy a escuchar este rollo, es porque tienes vínculos. Y quizás lo que más valoramos en nuestra vida son nuestros vínculos. Y quizás el patrimonio que tenemos lo hemos hecho por nuestros vínculos. Y los vínculos, ¿cómo se crean y se mantienen? Con acciones. ¿Y las acciones son buenas o malas? ¿Con base a qué son malas o buenas las acciones? A la realidad. Entonces el problema viene cuadras antes. Si apostamos o no apostamos a que podemos conocer la realidad con certeza, con efectividad. Y detectar qué cosas de la realidad son realmente objetivas y qué cosas son opinables o perceptivas. Insisto, hay gente que percibe a la América como algo bueno. Y cuando mis mejores amigos, que tengo 3, que son muy cercanos, le van a la América y dicen, no, es que la América es un equipazo. Y entonces, ¿por qué incitan al odio? Ódiame más, ¿no? Les digo, ustedes mismos tienen una, ¿cómo se diría? Pues sí, una histeria mental, ¿no? Porque se dicen los buenos, pero incitan al odio, ¿no? Al que no está con ustedes. Obviamente es un truco mercadológico, en un contexto distinto, como la lectura del contexto, saliendo de la broma, en el caso de la América, el contexto le da sentido a la frase, no están incitando al odio. En el fondo esa frase lo que está diciendo es, somos buenos. Entonces el contexto muchas veces cambia también la realidad. Por eso es importante luchar contra la corrupción. Porque entre un contexto más sano que tengamos a nivel laboral, a nivel político, será más fácil que los demás vivan esos mismos valores. Vean la mercadotecnia, el Buen Fin, ¿no? Seguro más de alguno de aquí presente ya se metió a la página de la tienda o a ver el aparato en varias páginas que quiere comprar en el Buen Fin, o el artículo que sea, pues porque ya lo bombardearon. Toda la mercadotecnia, todo el negocio del business entertainment, del entretenimiento, funciona con ese tipo de sutilidades.
Entonces se crean mercados así, se crean productos estrellas así, con la manipulación. Entonces, con mayor razón, los valores y las vivencias éticas se crean en un contexto, porque el hijo imita al padre, porque el amigo sigue al grupo, porque el militar obedece al mando. Y en los distintos ámbitos del actuar humano, el imitar, el seguir es connatural. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de mimetismo. Comentábamos hace un momento. Primero que nada, por la misma razón por la que estamos en un grupo: subsistencia, es decir, seguridad. Estamos en un grupo porque queremos sobrevivir. ¿Cuándo el grupo se vuelve más allá de un mero contexto de subsistencia? Cuando el grupo me permite desarrollarme. ¿Cuándo el grupo es realmente un grupo bueno? Cuando puedo desarrollar todas mis capacidades, todas mis ilusiones dentro de ese grupo. Ay, eso no lo dice nadie hoy en día. Agárrate la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en el proemio. Todos merecen ser felices. Todos son iguales. Agárrate nuestro artículo primero constitucional. La persona es el centro del grupo. El grupo existe para la persona. Y yo ahí veo un peligro. Que si nos quedamos solo en la persona, ponemos primero al individuo que al grupo. Y eso a la larga es autodestructivo. También para el individuo. Tenemos que equilibrar, medida. No solo título. Yo soy miembro del grupo. Yo soy ciudadano mexicano. Yo soy de Zapopan. Pues sí. Pero pues por eso no puedes votar en el DF. Tienes que ir a votar a Zapopan si tu IFE dice Zapopan. O sea, hay medidas a nuestros títulos. En derecho decimos, ¿estás legitimado o no para hacer una acción legal? De acuerdo al título y hasta cierta medida. Los socios solo pueden demandar en la disolución de la sociedad conforme a su participación accionaria. En un caso de responsabilidad civil puedes demandar conforme al daño probado, más los intereses legales, gastos y costes. Entonces, no sé si esta idea de la medida se está explicando. Porque un tema que tienen ustedes muy ahorita caliente, como papa caliente entre las manos, es ¿cómo opero esto? ¿Realmente transgredí o no transgredí la norma? Y entonces se vuelve automáticamente un tema de sobrevivencia, no un tema de avance. Y cuando vivimos con una mentalidad de sobrevivencia no crecemos. Porque la norma es nueva y lo primero que busco es seguridad, decía hace un momento, dentro de mi grupo laboral. Que no me corran, que no me sancionen. Y ya me impusieron una serie de normas conexas, que esto cómo se come. Y me pasé, no me pasé, ya llegó la queja. Uy, 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 uy. A ver qué está diciendo esta persona. ¿Cómo apliqué la norma o no? Entonces, es un tema, dice la Constitución. Los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el distrito, los órganos políticos, administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos que estén destinados. Y en eso se basa toda la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios del sector público. Es un criterio material. El último es honradez, pero en razón, la honradez aquí es en razón de la eficiencia y la eficacia. Está bien, porque no somos ángeles. Y la madre de las ciencias sociales es la economía. Porque primero está comer, que es el cristiano. Pero volvemos al tema de las medidas. ¿Hasta dónde? El Sistema Nacional de Anticorrupción puede ser una grandísima herramienta para crear un contexto orientador de acciones, o puede ser un corsé que asfixie el servicio público, como está pasando en materia de derechos humanos, cuando las fuerzas armadas les ponen a hacer funciones de fuerzas de seguridad pública.
todo el tema de derechos humanos se ha vuelto a veces ya un tema de encorsetamiento. Habitualmente, hay muchas otras, pero habitualmente la contratación pública gira sobre la obra pública, la adquisición de bienes, inmuebles, la licitación, que no es propiamente una contratación, sabemos que es un proceso para la concesión, que yo tampoco la entiendo como un contrato. La concesión es un privilegio que se concede, punto. Y en el fondo, aunque haya un procedimiento para obtenerla, es una liberalidad del Estado que te la conceda. El empréstito y el suministro. Y quizás pues en el día a día pues es también, digamos, es como las hormiguitas, ¿no? Un tema ahí que puede ser muy fructífero. Entonces hay que entender dónde se da la corrupción aquí, o la falta de ética, porque en el caso de la contratación pública la falta de ética se traduce necesariamente en un acto de corrupción, y hay gente que entiende la corrupción de distintas maneras, pero si quisiéramos dar con un core, con un núcleo duro de lo que es la corrupción, tendríamos que hacer una simplificación en la siguiente fase: es el abuso de la función pública para la ganancia o beneficio personal. La ganancia puede ser lucro, la ganancia puede ser poder, el beneficio puede ser de relación, de mantenimiento, de sobrevivencia, de avance. Entonces, así de claro, cuando yo como persona que tengo una posición de poder, es decir, la capacidad de determinar que otros hagan lo que yo quiero, y aprovecho esa posición en vez de servir para ganancia o beneficio personal, ahí hay corrupción. Aunque se trate de un helado de vainilla. Y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Muchas veces, siendo muy realistas, ¿ustedes creen que todos los empleados del sector público quieren ser corruptos? ¿Realmente? Hay gente que es feliz con irse a su casa el fin de semana a ver su partido en la América, comerse su torta y ya está, ¿no? Y me dice mi amigo americanista: y los de la Chivas subiéndose a su bici para ir al estadio. Entonces yo le contesto: sí, ¿y qué? Entonces, realmente yo soy de los que cree que el hombre no es malo por naturaleza, sino que instintivamente el hombre busca sobrevivir, y ahí es cuando el juicio le puede fallar, cuando se siente amenazado. Por eso hago tanto hincapié en el tema de la seguridad. Cuando la apreciación de la realidad se distorsiona, cuando hay inseguridad, porque en vez de entrar la serenidad de pensar objetivamente, o la serenidad para pensar y planear un avance, lo que se hace es entrar en un estado de sobrevivencia y de defensa. Muchos funcionarios públicos hacen actos de corrupción porque tienen que reportar al superior, o porque si no pierden su trabajo. Es práctica, y no vengo aquí en plan ombudsman de nadie, conocida en el gobierno federal, que no hay liquidaciones, se firman renuncias. Entonces, usos y costumbres, ¿no? Ya decía Rocío Dúrcal, ¿no? No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, pues no está fácil tampoco, está difícil. Ahora, ¿qué va a pasar a largo plazo? Pues yo hago mi corrupción en mi entorno, en mi ecosistema laboral y tal, pues porque tengo que hacer, porque si no a mí me va mal. Pero pues bueno, así me salvo yo. Y creemos que nos salvamos yo. Y yo con mi memo. Y no es cierto. A la larga te estás afectando también a ti. Aparte de afectar al vecino. Porque pones tu gotita en el mar, tu granito de arena, para que todo el sistema empiece a desmoronarse. ¿Y qué hacemos en ese juicio? Nos ponemos antes que al grupo, el interés particular antes que el común. Híjole, es que suena muy exigente, es que es muy exigente. Y a nadie se le ordena que sea un héroe. El heroísmo no es una exigencia moral, es grandeza moral. Y por eso a los héroes se les hace monumentos, porque hicieron más allá de su estricto deber.
Por eso se le recuerda en los anales de la historia. El héroe de Nacosari, ¿no? Por poner los niños héroes. Eso no es estrictamente ético, eso ya es magnanimidad. La ética habitualmente se identifica, según las diversas escuelas filosóficas, pues como voluntaristas, que lo que importa es cumplir la voluntad del que tiene el poder. Eudemonistas, como la aristotélica, que te dice, tú quieres ser feliz, ¿no? La ética nicómaco de Aristóteles así empieza: todo arte, toda acción, toda investigación científica tienen a un solo fin. 2 puntos. Por eso describieron con toda pulcritud el bien, aquello a lo que es lo que todas las cosas aspiran. Es decir, toda acción humana busca un bien. El problema es que a veces identificamos como un bien algo que es malo. La mente puede fallar. Por esto que decíamos, del espíritu de sobrevivencia. Entonces, cuando yo veo la nueva ley de responsabilidad administrativa, la nueva ley general del Sistema Nacional de Corrupción, la ley de adquisiciones y arrendamientos de servicio público, el Código Penal, la Constitución, el 134 y el 108 y los siguientes que se han modificado, dices, pues sí, la ley me va orientando, pero pues no es lo mismo ver los toros desde la barrera. Y hay un trecho vivencial entre lo que dice la norma y lo que a mí me pasa en mi chamba. Entonces, ese es el reto realmente. Y es el gobierno, por más leyes que crea, por más estructuras que implemente, no lo va a poder llenar. Ese hueco lo llena cada uno de nosotros. Ya es cuando realmente somos democráticos. Porque somos muy democráticos a la hora de votar, muy democráticos a la hora de exigir controles ciudadanos y de transparencia, que en mi opinión equivale a desconfianza, cierro paréntesis. Pero a la hora de cumplir la parte que nos toca, no somos democráticos. No, nunca el jefe. Ahí sí no somos el pueblo mexicano. Soy el Godínez de turno. Al nivel que sea, secretaria de la función pública, el señor que me abre la puerta. Todos somos un Godínez, todos. Porque todos hacemos un trabajo para otros. Todos, hasta el presidente de la República, hasta el Papa que le reporta a Dios. Y más le vale, Entonces, todos hacemos un trabajo para otros, los que somos independientes para el cliente. Y si no reportamos, no hay chuleta. Entonces, no está fácil, es muy complicado. La ética que juzga actos. Y los actos no son hechos. Los hechos es lo que pasa independientemente de la voluntad o no del que comete o realiza la acción. El acto siempre interviene en la voluntariedad. Es consciente. Hay una apreciación de la realidad y decido. En contratación pública, yo veo, si cumplo con la norma que pone unos mínimos, unos candados. Cuando saco unas bases, ya sea de prelicitación o de licitación, sobre todo lo que importa son los anexos técnicos. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Calificas? ¿No calificas? Presupuesto. Verificación de viabilidades o capacidades financieras, materiales, legales, administrativas. ¿Te concedo o no te concedo? Porque soy concedente. Tú eres licitante. Y el adjetivo dice mucho, licito, es decir, que se haga lícita tu asignación o la contratación a la que vamos a llegar. Y hay penas convencionales y a veces tienen que otorgar fianzas. O sea, no es fácil venderle al gobierno. Si no es fácil venderle, ¿qué será que te pague? Entonces, actuar es apreciar la realidad. ¿Dónde entra el relativismo de la ética de unos y de otros? Pues que unos ven la realidad desde su punto de vista, otros desde arriba, otros desde... No, espérate. Si no pudiéramos tener la capacidad de apreciar con objetividad como grupo una misma realidad, ni siquiera tendríamos lenguaje. Viviríamos en conflicto constante. Y lo que sí constatamos es que nos comunicamos, nos transmitimos ideas y creamos incluso con otros estados que se reportan también en mi interior, vínculos. Y entonces esos vínculos nos demuestran que existe la realidad objetiva. Los vínculos, no el florero, no la botella, sí, los vínculos. ¿Por qué?
Porque el vínculo te crea bienestar. Y si ves la palabra de bienestar, si es un vínculo bueno, porque tu acción fue buena al construirlo, quiere decir que tu existencia se planifica un poco más. Entonces existes en la realidad, existe el otro en la realidad. Entonces la existencia, el acto de ser, no es opinable, no es relativo. Estoy explicando una teoría de metafísica, pero con otras palabras, a raíz de la acción. Ustedes existen, ahorita me están oyendo, y a lo mejor yo tengo antenas, colmillos y piel verde, y el compañero me ve de piel roja con un penacho. Cada quien puede tener en su mente un concepto distinto, pero lo que no tienen duda es que me están escuchando. De lo que no tienen duda es que existen. Entonces hay un sustrato de la realidad que no es opinable, y con eso se tumba el relativismo. En el ejercicio comunicativo, decimos los filósofos, en la intersubjetividad. Tan es así que ahora, con tanto controversia en el tema de los modelos de familia, muchas instituciones de un lado a otro dicen, hay que apostar por el diálogo. Entonces quiere decir que hay cosas que no son subjetivas. Eso quiere decir, cuando yo digo como político, como presidente o que encabeza una, vamos a decirlo así, un grupo de presión, un colectivo, y digo, apostemos por el diálogo, estoy diciendo, hay cosas objetivas ahí que nos pueden llevar a la paz. Estoy renunciando al relativismo. Los medios alternativos de solución de conflictos es apostar por la objetividad, no por el relativismo. Si lo piensan fríamente. Entonces, ¿qué es corrupción? Bueno, ya lo dijimos, no me voy a detener. ¿Qué es contratar? Un negocio jurídico. Crear y transmitir derechos y obligaciones de una parte a otra, con términos y prestaciones. Pero si lo piensan con la óptica que estoy llevando en la sesión, en realidad es una ficción. Yo voy a contratar con un ente de la administración pública, sea local o federal, nunca voy a estar en igualdad de condiciones. Porque no tengo poder, no tengo el presupuesto que tiene la administración pública. Entonces, ¿qué hace el contrato? Supuestamente inventa una simetría entre las partes, a través de las cláusulas y condiciones, un contrato el que sea, incluso entre particulares, no nos vayamos solo a la contratación pública. Entre particulares un contrato hace simetrías, porque si lo ven con calma, nunca las dos partes van a estar en la misma situación. Y precisamente por eso se crea un contrato, para que el título y las medidas de las partes queden más o menos equilibrados. Pero en realidad es una ficción creada por la razón, para darle a cada uno lo suyo en esa relación. Entonces la razón sirve para eso. ¿Y qué es la ética? Una vivencia pasada por la razón, por el juicio de la razón. El tema de la falta de ética ahora es que el individuo se cree que puede sobrevivir fuera del grupo al que pertenece o al que se debe. Y por eso se castiga la corrupción. Porque el grupo se da cuenta que ese señor lo ha ofendido como colectividad. Y por eso hay desafueros, ¿no? Ya lo dijo el Papa en voz en cuello, solo Veracruz es bello. Entonces, es un tema. En un contrato administrativo, yo soy de los que creo que realmente es unilateral. Hay varias teorías, ¿no? Porque hay una evidente desigualdad jurídica. Es el Estado que dice, ándale pues, te voy a comprar a ti. Ándale pues, te concedo que operes esto. Porque realmente no existe autonomía, son contratos unilaterales, nos adherimos a las condiciones que nos pone el Estado. Entonces, realmente no es negocio jurídico. Hay otras teorías en el derecho administrativo, ¿no? ¿Y por qué me quedo con esa situación? Porque lo ético tiene que ser libre, lo incondicionado. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Entonces, cuando yo transijo en un acuerdo de abuso de poder con un funcionario para que me dé el contrato, ahí sí ya entra mi juicio. Acabo de decir que el contrato administrativo es unilateral, porque hay unas condiciones, tú compites, cumples con las condiciones, son las que me convienen, te lo concedo. Aunque firmemos un contrato, en términos generales. ¿Cuándo entra el juicio ético del particular? Cuando le dice el funcionario, pero además, por acá,
hacemos este acuerdo y yo obtengo este beneficio, más allá de mi sueldo y mis prestaciones, que me corresponden por ese trabajo. Ahí sí está en manos del particular ceder o no ceder. Muchos me dicen, sobre todo los que se dedican al ámbito de la construcción, pero es que si no, no como, me paran la obra. Le dije, es que ahí ya no es corrupción, desde tu punto de vista, eso es extorsión, porque tú no estás poniendo tu libertad. No, pero al final acaba siendo uno el que da. Pues si estás en grave estado de necesidad, solo si estás en grave estado de necesidad y no depende mucha gente que coma de esa obra, ahí ya no hay corrupción interpartes, hay extorsión, y la extorsión es la imposición contra la voluntad de un abuso de poder. ¿Me estoy explicando en este tema? Ahorita en las preguntas le vamos a entrar, ¿no? Y además ustedes pueden poner mejores casos que yo, porque ustedes sí que son los especialistas en la operación del tema. Entonces, si no hay responsabilidad, pues la libertad se va viendo condicionada. ¿Por qué entra el tema de la libertad? Pues porque la persona puede conocer la realidad con su inteligencia y de base a esa realidad ya decide con su voluntad cómo actuar. Si estos dos operan bien, sí hay acto ético o antiético. Porque el antiético, ¿qué es? Me doy cuenta que esto está mal y aún así, otra vez la burra al trigo. Es que es clarísimo, ¿no? Irle al Atlas, por ejemplo, yo digo que no es un acto ético, porque no tienen la posibilidad de elegir un bien, nunca van a tener un campeonato, ¿no? Eso ya es un acto de esclavitud, y como sabemos la esclavitud no es libre. Pero bueno, ellos le llaman fidelidad. ¿Qué es más importante entonces? Las dos cosas. Lo acabo de explicar. La teoría nos puede dar leyes maravillosas, pero si la ética es un acto vivencial, práctico, también la experiencia cuenta mucho. Por eso existe la petición de consejo como un rasgo del prudente. Por eso yo digo, ahora con todas las reformas que nos han movido para arriba y para abajo, yo sí le doy la razón al presidente, sí nos han movido, sobre todo los abogados, o sea, se ha movido a México. Le decía ahorita en la preconferencia platicando, decíamos ahí que se presenta ahora en los grandes despachos en especialistas en la reforma energética, ¿no? Despacho especialista en la reforma energética. Ups, ¿cuándo lleva la reforma? No, pues 2 años más o menos, ¿no? Y ya son especialistas, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuántos criterios jurisdiccionales han salido? ¿Cuántas resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica? La Profepa, ya tenemos criterios acumulados suficientes. Yo como abogado digo, no sabes una materia hasta que no sale el resultado jurisdiccional. O se acumulan tesis o jurisprudencias o sentencias en ese sentido. Y el movimiento global del derecho va por el precedente jurídico más que por la norma formal. Lo estamos viviendo con las reformas en materia penal y en materia de comercio, con la oralidad que ya llegó a materia administrativa. Entonces, es un tema de argumentación. Y la ética también es un tema de argumentación. Y si la ética también es experiencia, ¿dónde se traduce de forma escrita y referencial la experiencia? En las resoluciones judiciales. Son juicios mentales de los magistrados. Por eso las sentencias se estructuran así, considerando. ¿Qué es considerar? Un acto de la cabeza. Resultando, de acuerdo a los datos, pruebas, peritajes, alegatos, tal, documentos, tal. Resolviendo, me pronuncio, mentalmente, yo, magistrado investido de potestas. Eso es ético en la materia. La actividad jurisdiccional es ética por antonomasia. ¿Por qué? Porque resuelve sobre lo justo y lo injusto. Y eso es una virtud moral. Por eso yo soy de los que dice que hablar de deontología jurídica no es posible. Porque no hay ningún abogado... No es por eso. Digo que no es posible porque simplemente decir jurídico implica ya moralidad y ética. Porque la definición de Ulpiano de dar a cada uno lo suyo implica necesariamente actitud moral, de bueno o malo, más o menos, justo o injusto. Entonces, sí se entiende este planteamiento. Entonces, y eso aplica no solo para los abogados, también para los ingenieros.
lo bueno y lo malo de acuerdo al cálculo, al proceso, a la investigación de operaciones, al resultado estadístico, según la realidad que están tratando de proyectar los financieros. Los números o son negros o son rojos. Punto. A veces inventan los números azules los financieros, ¿no? Y yo azules, pues solo Los Ángeles Azules, para la cumbia con la cereza. Pero, o hay dinero o no hay dinero. O hay cash flow o no hay cash flow. O como decimos aquí en la Secretaría de la Función Pública, ¿hubo recorte o no hubo recorte? Entonces, es un tema vivencial, práctico, pero que no se entiende sin un posicionamiento teórico mental. Que también el posicionamiento teórico mental viene de la observación de la realidad. Por tanto, no es completamente una creación imaginativa, ¿no? De hecho, por eso el primer paso del método científico es la observación. Punto. Hay que mirar la realidad. Y en el tema de la contratación pública, que hay un derecho y una ley que va poniendo ya, y luego B, y luego C, entonces te doy D. Nos tenemos que preguntar, ¿qué es primero, el derecho o la política? Y llegan los abogados, el derecho, ¿no? Espérate, maestro. Primero está vivir en un lugar y en un espacio, un lugar y en un tiempo determinado con otros, y luego ya nos organizamos. Primero es la política, entendido como ciencia política, como experiencia política, como vínculos. Y después hacemos la regla. ¿Cómo voy a hacer las reglas del juego si no coincido contigo en un tiempo y espacio? Pues es como la noche de bodas. ¿Dónde va tu cepillo de dientes? ¿O qué lado de la cama quieres, va? Uy, trifulcas, nulidades matrimoniales sobre el lado de la cama han surgido. Entonces, importante. Primero coincido contigo, primero la política. ¿Qué es México? ¿Qué queremos ver? ¿Cómo vemos a México en este nuevo panorama internacional? Señores, nos va a ir mal con Trump. También nos iba a ir mal con Hillary. El momento y el contexto global apuntan a que nos va a ir mal. Y no estoy siendo pesimista, porque necesariamente eso implica un mal realmente. A lo mejor lo que necesitamos para desarrollar otras capacidades. De la necesidad se hace virtud. Vamos a explorar nuevos mercados, vamos a tener nuevos socios, vamos a hacer nuevos negocios. Y ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni Movimiento, ni Convergencia, ni todos los partidos políticos de este país nos van a resolucionar el problema. No se vale creerle a alguien en campaña si primero no crees en ti mismo. Entonces, empieza por creer en ti mismo. En estos temas. Porque la acción ética, si depende entonces de ese juicio sobre la apreciación de la realidad concreta, que siempre, ojo, es un tema importantísimo, siempre se traduce en un aquí y ahora. Puede haber decisiones éticas que en una determinada circunstancia se tomen de un lado, con los mismos elementos, y en otras, como cambian las circunstancias o el momento, sea ético tomarla una decisión distinta. Siempre es un aquí y ahora. No hay una fórmula, no hay un recetario, no hay una tabla periódica de las decisiones éticas. A veces si juntas dos moléculas de hidrógeno con una de carbono, la decisión ética tiene que ser distinta, porque las circunstancias importan. Por eso hay que estudiarlo, porque tampoco es sencillo. Entonces, si primero es la política y luego el derecho, luego me pregunto, ¿qué es primero, la justicia o el derecho? La justicia. Error otra vez. Porque primero fui con otros en un tiempo y espacio determinado, hice las reglas del juego y con base a ese ser con otros, reconozco títulos. Hijo, padre, hermano, vecino, propietario, poseedor. Y en base a ese título, le doy a cada uno lo suyo. Aquí se está entendiendo el derecho como un título, una categoría que se ostenta frente a las cosas y frente a los congéneres en un espacio y tiempo determinado. ¿Cuál es el título más sagrado que tenemos en nuestra Constitución? Persona. Somos personas y por eso todos tenemos los derechos humanos que tienen que ser protegidos por todas las autoridades. Ese es un título. Y para que se nos reconozca, primero tuvimos el título antes que la atribución. ¿Se entiende? Entonces, es una concepción política del derecho, no una concepción jurídica de la política, que a veces es el error.
Por eso, ojo, ¿de qué nos sirve un sistema nacional anticorrupción con un montón de leyes nuevas y reformas en materia de transparencia, reformas constitucionales, incluso hasta la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera, si no entendemos las coordenadas para interpretar y masticar esas leyes, si no entendemos lo que hay detrás? ¿Cuánto hemos dicho yo los pasantes, no? Es que así dice la ley. Y siempre le contesto, ¿y qué dice la Corte? Ay, no he visto, doctor. Pues búscale. Ay, la Corte dice que no. Ya, ¿verdad? ¿Por qué crees que nosotros siempre vamos a tener chamba? Los contadores, quién sabe, existe Excel. Desde hace muchos años. En cambio, los abogados y los médicos siempre vamos a tener chamba. Siempre. Entonces, porque siempre va a hacer falta jueces. ¿Por qué? Porque siempre cambian las circunstancias y los elementos. Entonces, complicado. Ojo, fue broma, mi papá es contador y me sacó adelante. En serio. Y estoy eternamente agradecido. Entonces, los romanos ¿qué hicieron con el derecho? Lo que los griegos hicieron con la filosofía. Tanto el sistema de common law, que es el sistema jurídico de los anglosajones, como el sistema del civil law, que es el continental, español, francés, nuestro, iberoamericano, tal. La estructura jurídica se crea con el derecho romano. Entonces, los griegos nos pusieron las bases para entender la mente y la acción, la inteligencia y la voluntad, la acción especulativa intelectual o la acción práctica, y los romanos nos pusieron las bases para la acción pública y privada desde el punto de vista del derecho. Ahora bien, yo les decía, ya con esto voy terminando para entrar a las preguntas y respuestas. Me quedan 52 diapositivas y vamos en la 15. Lo bueno es que los organizadores las tienen, basta que manden un mail a info, no sé qué, así nos dicen cuando venimos a las sesiones de Compranet, ¿no? Si es un problema, manda un mail. Si quieren la presentación, manden un mail. No tengo que aprovechar que estoy de este lado ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que entender que el individuo se debe antes al grupo que a sí mismo, y que eso en el fondo redunda realmente en el beneficio efectivo del individuo, es lo que va a construir un sistema eficaz, ético y anticorrupción. Y hoy en día esa idea casi no se vende ya. Incluso en materia de derechos humanos se vende que primero es el individuo. Y es un error fáctico, procesal. Entonces, todas estas normas, sin la comprobación vivencial, no se entienden. Y al final no se va a entender, ¿por qué? Porque no tenemos una idea del sentido y propósito de la vida. Y eso no es un elemento religioso, de librito de superación personal. Eso es real. ¿Por qué te levantas todos los días para chambear? ¿Por el cheque? ¿Por la quincena? Y a los que son casados, ¿no? Que lo asaltan, ¿no? El dinero. No, maestro, soy casado. ¿Cuál dinero? Y realmente cuando vivimos de forma simple y austera, lo hemos comprobado, yo creo que todos, ¿no? De hecho está de moda ese turismo de alta clase, ¿no? Minimalista, ecoturismo, ¿no? Y se paga un dineral en esos hoteles. Las vivencias extremas, donde tú pones el sleeping, te acuestas en el suelo y pagas un dineral a las agencias que las organizan. Porque es curioso, nos sentimos plenos en esas situaciones. Cuando vamos al rancho, cuando no hay televisión y platicamos con la familia. ¿A alguien le ha pasado un viaje de carretera que se le estropee la radio? ¿Cómo se disfrutan esos viajes? Entonces, ¿dónde está el sentido y propósito de mi vida? Y México, ¿cómo entra ahí? Yo como funcionario público, suena muy romántico, muy idealista, pero a los hechos me remito, a las vivencias de cada uno. Yo apelo a la vivencia, no al rollo. Recuerden ustedes, quizás cuando han sentido que menos les falta, es cuando menos han tenido. Y como dice el presidente Mujica, luego se anda uno preocupando por cuidar, ¿no? La tarjeta, la casa, tal. Ahora bien, ¿por qué consumimos bienes? Porque queremos estar seguros. Seguridad financiera en el futuro, seguridad para mi familia. Entonces, es un tema de mentalidad de sobrevivencia. Y a veces el sentido y propósito de la vida se guía por hacemos lo que hacemos por mantenernos seguros. Y eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y ahí es cuando entra la falta de ética.
Entonces, hace falta un cambio de mentalidad. Ninguna ley, ningún sistema, ninguna estructura pública va a servir si no hay esa dimensión vivencial propia. Y ojo, no es mochología, es ejercicio recto de la razón. Y ojo, la razón puede descubrir la realidad objetiva. Y creo que lo he demostrado con argumentos. Entonces, esto no funciona si yo como abogado, si ustedes como funcionarios públicos no le entramos. No va a funcionar. ¿Cómo le vamos a entrar? Cuando tenemos un amor común. Y si nuestro amor a México es real. Yo por eso soy profesor en el Colegio de Defensa Nacional, en la Maestría de Seguridad Nacional, y suelo decir que a espaldas de ellos, que la carne y hueso del patriotismo se llama soldado. Porque ellos sí que están expuestos a morir por México. Es real. Entonces, hay veces que nosotros no estamos dispuestos. Si uno no está dispuesto a morir por lo que quiere, ¿qué pasa? Muy sencillo, se está poniendo primero que su amor. Eso no es vivir, ¿eh? Porque entonces ya no hay... Si el propósito y sentido de tu vida eres tú mismo, qué vida tan pequeña tienes. Qué horizonte tan reducido tienes, no sales de ti. Cuando el propósito y sentido de tu vida son otros, y dentro de esos otros es México, oye, por lo pronto tu horizonte tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Por lo menos. Y si luego ya te vas a visión de humanidad, universalidad, un corazón universal amplio, ¿no? El sentido y propósito de tu vida, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿No? Como me decía un amigo notario, uy, me tocó llevar la herencia de don fulano de tal. ¿Y sabes lo que dejó? Y yo caí en la trampa. ¿Qué dejó? Todo. Lo dejó todo. Aristóteles lo dice, la clave de la felicidad no es la meta, es el proceso. Lo dice en la Ética Nicomaco, porque está explicando qué es la ética. Entonces, si no le das más sentido a tu chamba, más horizonte a tu vida, pues la ética va a seguir siendo un cuento chino, un choro godinero, y no va a significar algo. Es mejor dormir con calma, con paz, tener ganas de volver a casa, que vivir con estrés y el miedo de cuidar el patrimonio, tal. Eso no es vivir. Y le pasa tanto al país rico como al país pobre, ¿eh? O sea, la corrupción es un tema global. No es un tema de terceros mundos, primeros mundos, tal. Entonces, en contratación pública, yo quise enfocar así la sesión y no entrar a tecnicismos de derecho administrativo, porque me parece que hay que ver lo que hay tras bambalinas, ¿no? Si el derecho se entiende, que viene después de la política. Lo que yo les he vendido aquí es una visión política del porqué de los sistemas éticos, conforme una estructura filosófica básica. Vale la pena estudiar el tema, vale la pena discutir el tema, vale la pena aportar en los comités, creo. No está fácil, está difícil, pero como decimos en la oficina, entre más broncas haya, es mejor para nosotros. Y no porque queramos crearle broncas al cliente. Al contrario, lo que queremos es resolvérselas. Pero a veces nos quejamos de que la vida es solo solucionar problemas. ¿Por qué la vida está llena de problemas? Tienes un problema en tu sentido y propósito de vida, ¿eh? En tu vivencia profesional, humana, espiritual, personal. Y la ética se encuadra, porque la razón aborda todos esos aspectos de tu vida. Si hacemos una ética dividida, compartimentos estancos, y mi ética como persona es distinta a la de funcionario, y mi ética como profesor es distinta a la de jugador de fútbol, no hay ética real. La ética es un planteamiento integral. Tú no eres uno en la cancha y eres otro fuera de la cancha, eres el mismo. Entonces, termino con esa reflexión. Es decir, no hay criterio jurídico o político que resista a la vivencia de un individuo y a la vivencia de un grupo. Y la vivencia del individuo siempre se fortalece con la vivencia en el grupo. Por eso la universidad online no ha triunfado. Y la gente quiere ir a las comunidades presenciales de conocimiento. Aprendemos mejor junto con otros. Esto depende de cada uno, pero al mismo tiempo de todos. Entonces, no está fácil. Hay que esperar criterios y resoluciones judiciales en esta materia, después de que surjan controversias, para que se vaya asentando o matizando toda esta reforma. Hay que ver cómo a la hora de la dialéctica y el choque dialéctico de los problemas, se ve ahí
la resolución del criterio judicial, que también se puede cuestionar, pero solamente ahí la reforma se va a ir asentando y el sistema va a irse fortaleciendo y evitando conflictos de interés que nacen por estructuras burocráticas. Los presidentes de los comités consultivos en ética no deberían de ser funcionarios, podrían ser exfuncionarios o gente que no tenga conflicto de interés. Lo que pasa es que lo que urge ahorita es echarla a andar. Vamos viendo, y esa es la ventaja del derecho, que se puede modificar. Por eso es instrumento, y por eso va después de la política. En cambio, el hecho de que para sobrevivir tenemos que vivir con otros, eso no se puede modificar, está en nuestra naturaleza. Yo les agradezco su atención y quedo a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, sin duda una muy interesante presentación. Vamos a dar espacio a las preguntas. Compañeros, por allá tienen un micrófono inalámbrico. Quien quiera, por favor, háganoslo saber. Nada más les pedimos para dar espacio a varias participaciones que puedan ser breves. Participamos con varios países y me tocó atender una mesa de un grupo de europeos. En la plática resultó que ellos dijeron que venían a México con cuestiones diplomáticas, pero no les interesaba México. ¿Sabes algo similar a lo que estoy comentando? Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Mira, sin conocer a los sujetos en cuestión, no puedo hacer un juicio sobre esas personas en concreto. Habitualmente las relaciones internacionales son fraternas porque hay un interés comercial. Entonces, y sin ser ingenuos, muchas de las políticas públicas de otros países hacia el exterior, si son de gobierno, un gobierno tiene la obligación de actuar en el exterior o en su política exterior para proteger sus intereses nacionales, se dice en la teoría de las relaciones internacionales. Sus intereses pueden ser lícitos o no. Hay presidentes que su política exterior son realmente, vamos a decir, rectos, ¿no? Hay gente que ha tenido verdadera vocación humanista, y así se les ha reconocido, Gandhi, Lincoln, los que deciden en la guerra, pues, Roosevelt tiene muy buen, vamos a decir, récord de lo que hizo, sobre todo lo que lo define, lo que hizo después, se retiró a la vida privada, ¿no? Entonces, es difícil que no nos gane el interés, pues porque tenemos carne y huesos, y es curioso, estamos también limitados por la realidad material que tenemos, y por eso a veces nos gana el espíritu de sobrevivencia más que el de avance. Entonces te diría, es muy plausible lo que me estás diciendo. Para poder juzgar de ética o antiética una acción de ese estilo, tienes que ver el aquí y ahora, decía yo hace rato, al sujeto concreto, las circunstancias concretas, en el contexto concreto. Así se tiene, de hecho, se dice que las fuentes de moralidad de una acción son objeto, fin y circunstancias. Habitualmente, no lo mencioné pues porque no era mi pretensión dar esa visión ya del acto moral, sino la visión política del tema de la corrupción y la contratación. Pero pues hay que ver qué objetos se está tratando, qué fin tenían, qué circunstancias duran el acto para decir si eso fue bueno o malo. Peor para ellos, porque se cierran puertas. Yo tengo un planteamiento político como muy de vínculos, ¿no? O sea, las relaciones exteriores, la manera ¿por qué se hacen? ¿Por intereses comerciales o por mantenimiento de la paz? Habitualmente son los dos principios que se hace la acción de política exterior. O para expandir, ¿no? Pero eso en el fondo también ya es comercial, es un interés de lucro. Entonces dices, bueno, pues estos señores vienen a hacer un trabajo de asesoría y de buena voluntad, pero que en realidad está respaldado por políticas comerciales o de defensa, ¿no? Entonces, hoy tenemos un escenario que en ese tema es muy propicio, que es el tema de Siria. ¿Qué actitud estamos teniendo ante la tragedia humanitaria más grande después de la Segunda Guerra Mundial? Que es el tema de los refugiados en Siria. Y no porque estén hasta allá, nosotros dejamos de tener una responsabilidad compartida, porque ya ese es un tema de
de lesa humanidad. O sea, por el hecho de ser humanos nos importa lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Es una crisis humanitaria, eso quiere decir, a todo el que es hombre le debe de importar. Entonces, hay que distinguir los actos, ¿no? Entonces, yo te diría, habrá casos en que habrá gente que vendrá con esa rectitud y habrá casos en los que no. Tu experiencia, desafortunadamente, fue en la última, ¿no? Buenas tardes, del CONAFE, Ricardo Bautista. Serían más o menos dos planteamientos. El primero sería, ¿existe este tema de digamos, la ética que es aplicada a un tiempo, momento, espacio, pero debe de haber algunos valores que son trascendentes a través del tiempo? ¿Cuáles serían los que nos convendría a nosotros como funcionarios, servidores públicos, hacer o tener en cuenta? Y la segunda pregunta, pues sí sabemos que la parte de la supervivencia nos gana a muchos, a todos, no sé, quizás es el ejemplo que tenemos como aquel dicho, ¿no? Pues es que aquí siempre ha sido así, aquí las cosas así se hacen. Entonces, de repente el argumento del por qué sucede, pues es que todo el mundo lo hace, entonces se deja uno avasallar ante eso. ¿Existen o cuál es el antídoto que uno como servidor público debe usar para no permearse con esa ideología, perdóname la expresión, de el que no tranza, no avanza? Correcto. Muchísimas gracias. Yo te diría, tratando de ser muy concreto, pregúntate el sentido y propósito de tu vida. Tú eres servidor público porque es tu trabajo, pero el trabajo es algo más que una proveeduría o un solvente de necesidades. El trabajo también define tu forma de ser y estar en el mundo. Tu trabajo, hay quienes creemos que el trabajo también determina cómo trascender. Tú usaste la palabra trascendental. Lo que va más allá del ser aquí. Tú trasciendes con tu trabajo, no solo pagas el chivo de la casa. Entonces pregúntate cuál es el sentido y propósito de tu vida, y dentro de esa respuesta está tu trabajo y cómo lo haces. Ese sería el primer antídoto concretísimo que yo te daría. ¿Qué valores han sobrevivido en la tradición ética occidental? Por eso yo regresé a este esquema tan básico. El hombre tiene estas dos facultades superiores, la inteligencia y la voluntad. Y esto creo que es innegable y evidente en todo el mundo y en toda cultura y tradición. Si no, no tendríamos cultura. Entonces, que la realidad se puede conocer objetivamente es una categoría clarísima, aunque no está fácil. Y eso, en la parte que estudia la forma del conocimiento humano en la filosofía, se llama primer principio del conocimiento, que se llama también, algunos lo han escuchado en filosofía en sus clases de la prepa, principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo las mismas circunstancias. Eso la mente siempre te lo revela. Y esto también te libra del relativismo. Y en materia de la acción, la voluntad, haz el bien y evita el mal, de acuerdo a tu apreciación. Y eso se llama principio de sindéresis. De ahí viene la acción práctica, del otro la acción cognitiva. Por eso existen ciencias cognitivas, conductuales, hay sociología, hay psicología. Entonces, esos dos principios son los más básicos que te podría decir. Y de ahí ya hay ríos de tinta y de reflexión de los filósofos. Pero no solo de los filósofos, ya hay de los empresarios, de los emprendedores. ¿Tú puedes emprender sin un mínimo de confianza? ¿Eso es ético? O sea, como decía al principio, esto puede parecer un choro tremendamente teórico, pero es eminentemente práctico. Tan práctico que sin normas de cortesía, aunque no estén en una ley, no se puede subsistir. Habría conflicto constante en la sociedad. El que tú seas cortés, a mí me admira, ¿no? Cuando hace 3 años llegué de Guadalajara con mi rebozo a la gran ciudad. Y me tocó bajar de Santa Fe, en hora pico, hacia mi casa. Y agarro ahí la glorieta de Vasco y Quiroga y tal. Y dije, Dios mío, ¿no? O
sea, de verdad, en ese momento era el Rebozo, el Zarape y los Guaraches juntos, ¿no? Yo en el carro dije, Dios. Y vi un ejemplo de colaboración para llegar al otro carril y subirme a Interlomas, que dices, caray, y nadie tocó el claxon. Y éramos más de 3,000 coches en ese tramo. O sea, esa es una norma no escrita en esta ciudad. Y nadie le mete el laminazo gratis. Y si alguien te mete la trompa, lo dejas pasar. Entonces, según el momento y las circunstancias, se van creando normas no escritas, que son normas, se dice, de urbanidad. ¿Por qué se llaman normas de urbanidad? Del grupo que vive en una urbe, una polis. Entonces, las normas de cortesía son brutalmente necesarias y esas son morales. Es curioso. Entonces, esto es eminentemente práctico, no es un choro, de verdad, y es objetivo. Y los ejemplos creo que lo están demostrando. El tema es que no acabamos de creérnosla. Porque a veces nos interesa más ver la serie de televisión que leer. Nos interesa más irnos a comer que irnos a un paseo por la naturaleza, porque da flojera y uno se cansa. Entonces no exploramos todas nuestras posibilidades como seres humanos. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el sentido y propósito de tu vida? ¿Cómo te ves en tu papel en el mundo? Si no, no se va a entender, ¿eh? No hay motivo para hacerlo. Nada más una pequeña discrepancia en cuanto a qué es primero, si la política o el derecho. En cuanto a lo que tú dijiste, que la política es como todo ser, que es, todos somos políticos, aquí a nosotros ya todo lo que la palabra política, claro, y los políticos está manoseadísima. Pues deja de manoseadísima, han llevado al país a un extremo que la verdad ya es insoportable. Y el problema es que los políticos han agarrado al país y lo han dejado como lo tenemos ahorita, en la vil quiebra, en la vil corrupción. Y entonces yo creo que ya debía de cambiarse, como tú dijiste, aquí ya debía ser primero el derecho y luego la política. ¿El derecho por qué? Pues porque hay que aplicarlo. Aquí el gran problema de este país es que la corrupción no se castiga, y entonces ¿qué es lo que tiene que entrar? Pues tiene que entrar el derecho para castigar a los políticos, para castigar la corrupción. Por eso digo que aquí es la discrepancia. Yo creo que aquí sí tendremos que cambiarlo y aplicar ya el derecho, aplicar las leyes, porque mientras no se aplique en el país, vamos para abajo. Los políticos brincan de un puesto a otro, y bueno, mejor ahí la dejo. Bueno, también los jugadores de fútbol. Javier Aguirre jugó en América y nos dio mucha gloria a las Chivas también, ¿no? A lo que voy, yo creo que por el planteamiento general que usted hace, creo que estamos de acuerdo. Hago como un pie de página, más bien. Cuando digo que es primero la política que el derecho, entiendo como la política, no la administración pública y el ejercicio del poder, sino la ciencia política. Y cuando digo el derecho, no hablo de un sistema de normas, que es lo que usted está pidiendo, sino que hablo del título, la categoría que ostento. No tengo derecho a, ¿no? Lo que los abogados llamamos derecho subjetivo, ¿no? Cuando entramos a la carrera nos explican la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo. Es un rollo de abogados, no me voy a meter ahorita, pero en el planteamiento de fondo estoy de acuerdo con usted. El problema es que podemos tener una norma que tú la ves y como cuando vas por Polanco ahí en la agencia de la Ferrari y dices, ¡qué carro! Pero hay veces que vemos Ferraris que no tienen el motor, que la Fórmula 1 en su malla, ¿no? Pues tú crees que realmente, o sea, es el coche de pruebas, ¿no? Entonces a veces podemos ver normas que de nada sirven si no hay un ejercicio del poder coercitivo o punitivo, y eso es un fenómeno político. El poder materialmente siempre es un fenómeno político, no jurídico. Entonces, por más reglas impolutas o perfectamente diseñadas que tengamos, si no hay quien las aplica, y eso materialmente es algo político, no jurídico, de nada sirve. Por eso hay impunidad. Y por eso yo sí predico como, pues, en el desierto, que primero va la política bien entendida, antes que el derecho. ¿Cuál es el problema en el caso de la función pública? Que no se ha hecho realidad el tema del servicio civil de carrera. O sea, el tema del escalafón, ya descendiendo ahora sí a los infiernos de la practicidad, el tema del escalafón para hacer carrera en el sector público no se está haciendo bien. Y es legítimo brincar de un puesto a otro, digo yo, si se tiene la capacidad probada. Es bueno que haya políticos profesionales,
Es bueno, es mi opinión, muy discutible. Yo creo que un peligro de la democracia es que Trump haya sido nombrado presidente de los Estados Unidos. Porque el señor no es un político profesional, es un empresario. Ahora, cuando hablamos de políticos, ojo, no se baje del carro, usted está también ahí metido, ¿eh? Usted es político. Y no porque trabaje aquí, o trabaje en una dependencia pública, porque forma parte de la polis. Yo como ciudadano soy político, porque colaboro, hago política. La participación ciudadana es política. El ir a votar y tener mi IFE me hace un agente político. Es más, Aristóteles decía, animal político. Son políticos, decía en griego, ¿no? Entonces, es una nueva concepción de lo que es política. Lo que hacen algunos funcionarios públicos, porque tampoco es objetivo generalizar, es politiquería, caricatura. Ojo, yo en un par de entrevistas que me hicieron la semana pasada dije, es que Trump, la seguridad nacional y tal. Y mira, efectivamente en Trump no podemos confiar, tenemos que crear nuestros propios escenarios de crecimiento comercial, de defensa, etcétera, buscar nuestras alternativas, pero mira, nunca un Trump le va a hacer tanto daño a México como si se lo hace un Javier Duarte, Fidel Herrera, etcétera, etcétera. Digo los que ya traen procedimiento instaurado. Y no, pues si luego me demandan por daño moral. Imagínate, usted dijo en la Secretaría de la Función Pública. ¿Yo? ¿Qué más? Okay. Buenos días. Buenos días. Pablo Álvarez, de Caminos y Puentes Federales. Hay un tema que está recientemente puesto de moda, aunque en realidad está en la ley de responsabilidades como un tema, el conflicto de interés. En la nueva ley de responsabilidades administrativas. Así es un tema hasta cierto punto un poquito difícil de comprender en términos de cómo identificar, cómo disuadir. Y por eso quieren potenciar ustedes el testigo cómo prevenir. Social. Exacto. Ay, Dios mío, es que el conflicto de interés no es matemático, no es aritmético. Y como tiene que ver con una materialidad más ética, tiene que racionalizarse en un aquí y ahora. Efectivamente. Por eso, y tratando de ser muy práctico, he dicho, esto no se va a saber bien con el nuevo sistema y las nuevas reformas hasta que haya resoluciones judiciales. Hasta que la Corte no nos dé criterio. Y no porque quiera ser judicialista como abogado. Pero de hecho en Italia la carrera de Derecho no se llama Derecho, se llama Jurisprudencia. Yo viví 3 años en Italia y me gustaba, ¿no? Es bella, ¿no? Jurisprudencia. Ojo, los italianos son tan tremendos como nosotros en estas materias, ¿eh? Si no es que peor. Nada más que tienen una lengua espectacular. Entonces, el tema es ese, que el conflicto de interés que supone que mi interés entra en conflicto con el interés público, desde una óptica política, y que la posición que yo tengo contraviene la posición del grupo. Yo no puedo celebrar un contrato o una acción de negocio, el negocio que sea, en contra del interés público. Eso no es políticamente correcto, en el sentido estricto, no estoy hablando de lo políticamente correcto de politez. No, en sentido estricto, eso hace daño. Por eso no se pueden pactar en los contratos cosas contra el interés público. No me voy a ir más, no voy a decir dónde vivo, porque si no lo se sabe el nombre del delegado. Y pues me empezaron a construir sin permiso, ni certificado de construcción, al lado de mi casa un hoyo terrible. Y entonces ahí vamos a la delegación y dicen, oye maestro, te voy a enseñar una acción pública. Ay, es que el certificado sobre el cual se basa la manifestación de construcción es espurio, ni siquiera la firma y el folio es de nosotros. Le dije, órale, juicio de lesividad y denuncia penal, falsificación de documentos públicos. Y como los vecinos, uno de los vecinos era así como que medio mediaticón, pues la gente de la delegación sí nos atendió. ¿Cuánta gente no tiene esa posibilidad? Y entonces fíjate con qué nos salió la delegación. Ya lo vamos a solucionar. Se van a desistir los constructores y les ofrecen. A ver, el certificado de uso de suelo dice esto. ¿Y qué quieres que hagamos? Un convenio entre ustedes y los constructores. Yo me reí. Y entonces dice el político en turno, no, y lo inscribimos en el registro público. No es inscribible, señor político. Nosotros no podemos convenir en cosas de orden público. Los planes parciales son de orden público.
El conflicto de interés en esta materia, en tu ámbito, por eso se explica así. ¿Cómo determinar las pautas para racionalizar? ¿Esto va en contra del interés público? Sí, no, ¿por qué? Y luego, ¿en qué? Y luego, ¿cómo? Así yo trabajo en mi despacho. Cuando hago una estrategia legal, digo, a ver, ¿qué es el problema? ¿Por qué se da el problema? La etiología del problema, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo pretendo resolverlo? Y creo 2 o 3 escenarios. ¿Por qué quiero resolverlo así? ¿Cuándo lo voy a resolver? Porque a veces el tiempo es fundamental, el timing. ¿Qué voy a obtener? El conflicto que es, no puedes ir contra el conflicto del orden público. En el caso de los abogados, nos pasa a veces que los clientes podemos entrar en conflicto de interés. En materia aeronáutica me pasa mucho. Que hay un abogado que le provee toda la asesoría laboral, no sé qué, a un cliente que es mi contraparte en ese tema laboral, pero luego la empresa me busca que para un arrendamiento de aeronaves, pero no es mi materia. Es complicado, ¿eh? Hay grandes despachos, que yo no comparto esa política, que dicen, no, dividimos la oficina, hacemos una muralla china. Son los despachos que les hacen a ustedes las licitaciones y tal. Entonces, no, hay China Wall. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que mandas uno a China? No se hablan. De hecho, los cambiamos de piso. Come on. Ahí hay conflicto de interés. No, es que nuestros protocolos y somos la consultora más grande. Y no se me olvida el 2008, Standard & Poor's y la crisis subprime. Y eran calificadoras. Ya la experiencia, la vivencia, me da criterio. Todo el tema de la crisis financiera de los Estados Unidos es un tema ético. Entonces es eminentemente práctico. Y nos afectó a todo el mundo, ¿eh? Desapareció Enron. Entonces, no sé si contesto tu pregunta. O sea, ahí tienes pauta muy clara, creo, con esa pregunta. Muchas veces las respuestas vienen de la pregunta. Están contenidas en la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego, soy de la Conducef y más que una pregunta es como un comentario. Primero, pues agradecer a la Función Pública por esta ponencia. Sale un poco de lo común, yo creo que no todos estamos acostumbrados a este tipo de pláticas tan personales, tan ciertas y a veces que nos abren los ojos a cuestiones muy reales, ¿no? Sin embargo, son cosas que ya sabíamos o deberíamos de saber, nada más que no las sabemos reconocer a veces, ¿no? Todos los que tengamos cierto nivel de razón para pensar, entendemos lo que es moralmente correcto. Perdón que te interrumpa, pero es que Chesterton decía eso, y Chesterton no es ningún idiota, es un clásico ya de la literatura. Decía, el hombre muchas veces no necesita aprender, solo que le recuerden. Entonces, continúo con esa parte. Todos entendemos lo que es moralmente correcto, sin embargo, a veces es más fácil hacernos de la vista gorda, voltearnos, no decir, no hacer, no comentar, no manifestar, ¿no? Y en materia de contrataciones, digo, sí es un tema complejo porque entran, yo creo que las dos cuestiones, la cuestión jurídica de parte del derecho y la cuestión política, ¿no? Ahí hay que hacer una valoración propiamente ética de saber en qué momento aplicas el derecho tal cual y en qué momento aplicas la cuestión política atendiendo una causa más justa, ¿no? Y en este caso atendiendo al interés público, que finalmente todos trabajamos para eso, ¿no? Me encanta el comentario. Y muchas gracias. Me encanta el comentario, te lo agradezco. Por eso existen lo que se llaman razones de Estado. Por eso existe información clasificada. La Ley de Seguridad Nacional dice, la ley nueva de telecomunicaciones también establece excepciones a la transparencia. Porque hay razones de Estado que no son jurídicas, que se deben de llevar, y que hay obligación ética. Yo les digo a mis alumnos en la universidad y cuando discuto temas de defensa, México tiene la obligación moral de tener las capacidades bélicas para defenderse. El gobierno tiene la obligación moral de contar con el armamento y la capacidad de defensa de repeler una agresión, aunque tengamos una vocación pacifista, ¿eh? Es obligación moral, es un imperativo ético tener la capacidad de hacer la guerra para repeler una agresión. Si no, no es un gobierno legítimo. Pero bueno, ese es otro tema, ya hablaremos de seguridad nacional otro día. Desafortunadamente hemos llegado al término de esta conferencia. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes porque eso refleja el interés que tienen en la materia, una materia que es muy importante y que pues está en la agenda nacional. Queda todavía mucho por hacer con miras al Sistema Nacional Anticorrupción, pero su presencia aquí demuestra el interés en trabajar en eso. No me queda más que agradecer a nuestro ponente,
al doctor Rodrigo Soto Morales por esta muy interesante plática y reflexiones. De manera que muchísimas gracias. Despidámoslo por favor con un aplauso. Entrega de su reconocimiento. Un honor, muchas gracias. Buen día.